Que están grabando. Es realmente un placer, como siempre, estar acá en esta iglesia local, la cual tanto quiero, y en especial en los esfuerzos que continuamente los hermanos de Concepción hacen por nuestros jóvenes. Así que, como siempre, es un placer, aunque debo confesar que esta vez ha sido no un poco, mucho más difícil volver a Concepción. Para mí, emocionalmente, es imposible desligar este local eh, y el trabajo con jóvenes del recuerdo de mi gran amigo, de Luchito. Eh, Sabía que me iba a costar estas primeras palabras, por eso comienzo mencionándolo. Y, y no ha sido fácil poder llegar hasta acá, pensar en un tema y proyectar este minuto. Como comentaba Ricardo al comenzar, este año me ha tocado despedir a dos hermanos que han sido muy relevantes en mi vida espiritual. Dos hermanos que contribuyeron de distinta manera porque tenían distinta edad. El papá de Ricardo, el tío Adolfo, eh, un padre espiritual. Desde que tengo uso de razón, seguramente puedo escuchar su voz diciéndome Jaimito, hasta este año, hasta marzo, que fue la última vez que pudimos conversar antes que él fuera a Santiago. Jaimito era su expresión. Y hace muy poco tiempo atrás nos tocó a muchos los que estamos en este lugar despedir también a Luchito, eh, un, un amigo, un hermano que también influyó mucho en mi vida espiritual. De alguna manera, si me permiten la personalización, dos personas, dos hombres de Dios que forman parte de mi propia galería de la fe, que forman parte de mi propia nube de testigos que hoy me rodean. ¿Y por qué traigo a la mención este pasaje? Porque a principio de año, durante este año, con Luchito hablamos mucho de ese pasaje, de Hebreos capítulo 12, de esa nube de testigos. No voy a hablar nada de la nube de testigos, no se preocupen los que escucharon lo que Luchito creía. Lo conversamos mucho y cuando partió el tío Adolfo volvimos a tomarlo y recuerdo que para mi cumpleaños estábamos en Talca. Luchito viajó el 17 para estar con nosotros en Talca y hablamos de este tema y hablamos de la nube de testigos, así que ha sido un pasaje que durante el año he estado mirando y cada vez que vuelvo a él recuerdo las conversaciones y recuerdo a estos dos hermanos que son mi propia nube de testigos. Eh, y si ustedes recuerdan, lo que dice Hebreos 12 es que teniendo esta tan grande nube de testigos alrededor nuestro, agrega, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Por lo tanto, mi deseo, queridos jóvenes, es que en estos dos mensajes que voy a estar con ustedes, pongamos nuestros ojos en Jesús. Podamos contemplar un pasaje, un capítulo maravilloso del Evangelio de Juan, para hacer eso, para poner nuestros ojos en Jesús, para escuchar parte de sus discursos, para ver parte del ejemplo que él le dejó a los suyos, y que de esta manera podamos no solo mirarlo, sino admirarlo, no solo admirarlo, sino que desearlo más y por lo tanto también adorarlo con más fuerza. Leamos en Juan capítulo 13, pasaje muy conocido, que será el capítulo en el cual estaremos durante estos 2 días. Juan hace un hincapié muy importante en las últimas horas del Señor con los suyos. Desde el capítulo 13 y hasta el 17 tenemos una porción maravillosa respecto de esas últimas horas, respecto de los últimos discursos que el Señor le va a dar a los suyos antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz. Tenemos ejemplos maravillosos de lo que Él hizo en medio de ellos para capacitarlos de alguna manera para el día siguiente cuando Él ya no iba a estar con ellos. Tenemos la maravillosa oración del capítulo 17 por los suyos, y esa oración del capítulo 17 por los suyos nos permite a nosotros tomar ese concepto suyos
que uno diría que en primer lugar se refiere a los 11 con los cuales él terminó en esas horas, pero el Señor lo aplica a todos nosotros también. Y somos nosotros también parte de los suyos. Así que vamos a tomar este pasaje, por supuesto, con la intención de aplicarlo a nosotros. Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú a mí me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí la lectura por este día. Mañana seguiremos con la parte final de este capítulo y siempre rogamos que sea el Señor quien bendiga su palabra en nuestros corazones. Como decía Salvador en su mensaje, el- la manera, los paradigmas del mundo son muy distintos, son muy contrarios a la mirada del Señor Jesucristo. Y veíamos maravillosamente aquí el Sermón del Monte y cómo lo que el Señor encontraba que era bienaventurado es tan distinto a lo que el mundo encuentra que es bienaventurado. Y con este pasaje pasa algo similar. Si nosotros consideramos bien lo que el Señor Jesucristo sabía, si consideramos bien lo que el Señor Jesucristo conocía, no solo de lo que iba a pasar horas más tarde, sino de lo que Él mismo era, lo que Él hace parece absurdo, parece completamente contradictorio a la información que el mismo pasaje nos entrega. Un autor decía que Jesús está a punto de ascender a las alturas máximas, descendiendo a las más profundas o a las más hondas profundidades. Jesús está a punto de lograr la mayor victoria, siendo capturado, torturado, oprimido y asesinado. Hay una contradicción bajo nuestro paradigma mundano entre lo que el Señor Jesús sabe y lo que el Señor Jesús hace. Quiero, hermanos, que veamos esta contradicción considerando tres puntos. En primer lugar, vamos a ver un amor hasta el fin. Nuestro segundo punto va a ser un amor humilde y nuestro tercer punto va a ser un amor ejemplar. Un amor hasta el fin, y quizá la bajada de este subtítulo sería a pesar de lo que enfrentaría. Fíjese que el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. La hora es un concepto que en Juan se repite varias veces y varias veces el Señor dice, aún no ha llegado mi hora. Y siempre está en el pensamiento del Señor la hora final como el momento en que Él va a ir a la cruz. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo sabía que ya se acercaba, de hecho el versículo 2 nos va a decir que Él ya sabía lo que estaba pasando en Judas,
más allá de que no está tan claro a qué corazón se refiere el pasaje, pero lo que Judas va a hacer, él lo sabía, de todas maneras, en vez de enfocarse en sí mismo, el Señor lo que va a hacer en todos estos capítulos, en todas las horas que siguen de esta noche, va a ser enfocarse en los suyos. La reacción natural de todos nosotros cuando estamos pasando algún tiempo de dolor, cuando estamos pasando algún tiempo de dificultad o cuando estamos enfrentando por enfrentar un momento difícil, es pretender que los demás se ocupen de mí. O es desear, naturalmente, que los demás se preocupen de mí. Si yo estoy sufriendo un dolor, el que necesita ser consolado, diríamos, soy yo, si soy yo el que está sufriendo. Tú estás bien, tú estás en una mejor condición emocional, por tanto, ven y consuélame. Tú eres el que está más firme, ven y sosténme. Soy yo el que estoy tropezando, soy yo el que estoy sufriendo, soy yo el que voy a enfrentar la hora más oscura, por lo tanto, podríamos haber esperado nosotros, le dijera a sus discípulos, amigos míos, sosténganme. Viene algo inimaginable. Es cosa de ver la oración en Getsemaní para que nos hagamos una idea pálida, pero una idea de lo terrible que va a ser la cruz. Pero aún así, sabiendo lo que iba a enfrentar, el Señor Jesucristo se concentra en consolar a los suyos. Se concentra en el otro. ¿Por qué? Porque los amaba. Versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y creo, hermanos, que muchas veces cuando leemos estas palabras, porque son textos conocidos, porque son temas conocidos, de hecho hemos cantado por lo menos 4 coros durante esta tarde que hablan de que Jesús me ama, con distintas emociones. El último probablemente, o voy a hablar desde lo personal, a mí fue el que más emocionalmente me toca. Él me sostendrá, me ama tanto el Salvador. Él me sostendrá. La seguridad de su sostén porque me ama tanto. Pero quiero que pensemos un poco en la realidad de que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenga en su corazón un amor especial por aquellos a quienes considera los suyos, así como había amado a los suyos. No solo eran sus discípulos, no solo eran sus apóstoles que iban a ser sus enviados, como dice más adelante, sino que en primer lugar eran los suyos, ese pueblo cercano, esas ovejas cercanas por las cuales el buen pastor iba a dar su vida, los suyos. Y hermano, como decía al principio, tú y yo, bajo las mismas palabras del Señor en Juan 17, somos parte de este pueblo que somos los suyos. Y Él nos ama y nos ama hasta el fin. Esta expresión hasta el fin puede ser hasta el final de su vida, hasta la cruz, o puede ser hasta el extremo. Y la verdad es que da un poco lo mismo porque en realidad en la cruz el Señor Jesucristo nos amó hasta el fin, hasta su entrega en la cruz del Calvario, pero también nos amó hasta el máximo, hasta el límite superior. No hay límite, no hay nada fuera del amor del Señor. Su amor es infinito y nos amó hasta el fin. Y a ti, personalmente, te conoce por nombre, te considera parte de su pueblo, sus ovejas, y te ama hasta el fin. ¿No te conmueve? ¿No te conmueve que el ser más precioso, más alto y más sublime no solo te conozca, sino que te ame sin límite? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a alguien que nos ama de esta manera? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a alguien que nos amó de esta manera, tanto así que a pesar de nuestro pecado terrible, fue a la cruz precisamente para salvarnos de ese pecado terrible? ¿Cómo no amar a quien nos ama así? ¿Cómo no desear conocer más a aquel que te ama así? ¿Cómo no estremecernos más con el amor con que hemos sido amados?
¿Saben qué? Para el apóstol Pablo el amor de Cristo no era un tema trivial. No era solo algo teórico que él conocía y que lo podía repetir cuando iba a enseñar respecto del amor. De hecho, si ustedes se fijan en las cartas, una de las marcas que siempre el apóstol Pablo resalta y por las cuales en algunas cartas, Colosenses por ejemplo, Tesalonicenses también, da gracias a Dios, es porque escucha respecto de cómo el amor de Dios en los creyentes se manifiesta también en ellos. Y respecto de él mismo, él puede decir en 2 Corintios que el amor de Cristo lo constreñía, lo presionaba, lo motivaba para entregar su vida, para vivir para aquel que había muerto por él. A los Gálatas le dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo. Con, conocer que Cristo me amó hasta el fin, entender su amor, conocer más de su amor, no puede sino impactar mi vida para no vivir yo. Ya no vivo yo. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Por los Efesios el apóstol ora para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo. No es mi pasaje, no voy a entrar en mucho detalle. Y entiendo que tampoco está claro a qué se refiere con qué es esto de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, pero sugiero, hermanos, que se refiere a lo inmenso del amor de Cristo y que está pensando en eso, en conocer el amor de Cristo con todos los santos. Ese amor que sobrepasa todo conocimiento para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. No era trivial, no permanecía igual después de escuchar que Cristo le había amado hasta el fin. ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando consideramos su amor hasta el fin? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando consideramos la cruz? Esa muestra preciosa, maravillosa, infinita, de su amor sin límite hacia nosotros, porque somos los suyos. Vuelvo a repetir, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no desearlo? ¿Cómo no adorarlo? Nuestro segundo punto es un amor humilde. En base a este amor, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjese que Juan lo relata con harto detalle. Estamos en la última hora y podría haber querido pasar rápido, pero da harto detalle. Sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos, sabía que iba al Padre, que iba a volver a la gloria y a tener esa gloria, como dice después orando, que tuvo antes. Y sabiendo eso, Juan nos dice, se levantó de la mesa. Y quiero que imaginemos la situación. Ahí estaban esos 13 hombres semi acostados, ya estaban en la mesa, y de repente su señor, su maestro, se levanta, se quita la ropa exterior, aquí dice su manto, al parecer está en plural, hay más que un solo manto, hay más ropas que el Señor se saca, toma una toalla, se la ciñe, era la postura normal del siervo que hacía este trabajo, el siervo más bajo. Hay algunos historiadores que dicen que se prohibía que un siervo judío lavara los pies, era derechamente uno de los servicios más bajos que se podían hacer. Y Juan sigue y dice, luego puso agua en un lebrillo, está atento a todo lo que está pasando, está mirando a su Señor y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y fíjese que este acto de humildad hasta el fin sucede sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano.
sabiendo, como dice Hebreos 1, que el Hijo era heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo, quien conduce todas las cosas con su palabra, quien es la imagen de Dios mismo, sabiendo que es el heredero de todo, sabiendo que tiene todas las cosas en su mano, sabiendo que vuelve a la gloria, aún así toma el lugar del siervo. Aún así da una muestra de humildad hasta el fin. Esto también es completamente contrario a lo que habitualmente nosotros podemos encontrar en el mundo. Hace años atrás yo veía una serie de un abogado muy exitoso. En la ficción de la serie era el mejor cerrador de negocios de Nueva York. Era el mejor de todos, y si alguno la vio, estoy hablando de Harvey Specter. Y Harvey tenía una frase cuando la gente le decía que era arrogante, porque era muy arrogante. Él decía, no es arrogancia si es verdad. Si yo sé lo que soy y tomo el lugar de lo que soy, entonces no es arrogancia, no me pueden acusar de arrogancia. Hay un equipo de fútbol, tío, aquí en este país, que ha ganado todo. Y un día sacó un lienzo que decía, es difícil ser humilde cuando somos los mejores. Estoy de acuerdo con la parte que somos los mejores. Pero fíjense, el concepto del mundo tiene que ver con eso, tiene que ver con la humildad no tiene cabida cuando yo soy el mejor. La humildad no es consistente con mi dignidad. Cuando yo me valoro, cuando yo tengo autoestima tan deseada y tan importante en nuestra cultura, en nuestros paradigmas, entonces la humildad no calza. La humildad no es una virtud. La verdad que la humildad es un problema. Pero este pasaje nos dice que el Señor, justamente sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, sabiendo quién era, sabiendo dónde iba, sabiendo la gloria que le esperaba, en ese mismo momento en que Él es consciente de que es la persona más importante del universo, en ese mismo momento toma forma de siervo. Y en ese mismo momento se agacha para lavar los asquerosos pies de los discípulos. Pero no solo de los discípulos que de alguna manera iban a seguir predicando de su persona. ¿Sabe quién está en esa mesa? Está Judas, el que ya tenía en su corazón decidido traicionarle. Y el Señor se viste como un siervo, como el más bajo de los siervos, y comienza a lavar los pies. Lucas nos dice lo que estaba pasando con los discípulos en ese momento. ¿Alguien se acuerda? Tenían una discusión. ¿Cuál de ellos iba a ser el más grande? ¿Cuál de ellos iba a tener el mejor lugar en el reino? Mientras todos querían ser grandes, el más grande se humilla para hacer el servicio de un esclavo, porque los amaba hasta el fin. Nuestra comprensión cristiana de la grandeza es completamente distinta a la comprensión del mundo de la grandeza. Para ser grande, primero hay que hacerse pequeño. Para influir, primero hay que servir. Para ser exaltado, primero debes humillarte. ¿Qué pasa en nuestras vidas con nuestro carácter y con esta virtud? ¿Qué pensamos nosotros cuando hablamos de la humildad? ¿Qué es lo que prima en verdad en nuestros corazones? El paradigma del mundo que dice, ¿sabes que humilde es ser débil? ¿Es un problema?
O el paradigma del Señor que dice, si quieres ser grande, tienes que servir, tienes que ser humilde. Todos nosotros decimos, con razón, que santificación, si lo podemos resumir, es el proceso en nuestras vidas de transformación continua, cada vez haciéndonos más parecidos al Señor, ¿cierto? Y que nuestro deseo, y espero que sea un deseo genuino en cada uno de nosotros, es ser más como el Señor, aprender de Él y que nuestro carácter sea transformado, que es lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, sea una realidad en nuestras vidas. Vemos la gloria del Señor como por un espejo y somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen por el Espíritu Santo. Queremos que eso sea una realidad en nuestras vidas. Ahora, hermanos, por favor, ayúdenme. ¿Hay alguna petición explícita en la Escritura en que nosotros tengamos que aprender algo del Señor Jesús? Hay muchas tácitas, porque Él es nuestro gran ejemplo. Por lo tanto, todo lo que Él es debiéramos anhelar ser. Pero ¿hay alguna explícita? ¿Hay alguna vez en la Escritura en que el Señor Jesucristo haya dicho, ¿saben qué? Aprendan de mí. ¿Y qué dice? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No es solo el ejemplo de esa noche para esos discípulos, es el llamado del Señor para todos nosotros que somos los suyos, aprender de Él. Y aprender de Él es aprender de su corazón, es saber lo que pasa en su corazón. Fíjese que lo que Él resalta es que Él es manso y humilde de corazón. Cuando te preguntas qué siente el Señor Jesucristo, qué lo mueve, cómo es su corazón, la respuesta del Señor es soy manso y humilde de corazón y tú tienes que aprender eso de mí. El Señor es el ejemplo perfecto de mansedumbre y de humildad. Y esa debiera ser la búsqueda en nuestros corazones. Pero hermano, esto no se trata de si tienes poco o tienes mucho. La humildad no se trata de cuánto tengo. Fíjate que el ejemplo más grande de humildad es precisamente el que tenía más. Los discípulos que no tenían nada, humanamente hablando, están peleando por ser grandes. El que tenía todo porque todas las cosas le han sido entregadas en sus manos, es aquel que es humilde de corazón y es capaz de servir a otros. No solo en este ejemplo, postrado, lavando los pies, sino en todas sus últimas horas con los suyos, consolándolos. ¿Qué piensas de la humildad? ¿Qué piensas de tu Señor? Nuevamente, cuando el Hijo Eterno de Dios, Juan capítulo 1, el Verbo, que estaba en el principio con Dios, que era Dios, aquel que, aquel que es el Rey de Reyes, gobernador de todos los poderes celestiales, el dueño y soberano de cada milímetro cuadrado de esta tierra, el dueño de tu vida, se despoja no solo de su ropa, sino que de su gloria. ¿No te impacta, hermano? ¿No lo encuentras hermoso? Es tan distinto a lo que yo siempre he creído que la verdad cuando veo esto, ¿no encuentras maravilloso tu Señor? Tan distinto, tan perfecto. Hace unos días una hermana me contó que había leído un libro que salió hace muchos años, yo lo leí hace muchos años, se llama El caso de la fe. Y estaba impactada por esa entrevista que el autor tiene con Templeton, creo que era el apellido. De un hombre que había sido predicador de multitudes y que en un momento en su vida negó su fe, apostató su fe y se declaró agnóstico, creo. Y en la conversación que tenían en un momento, al hablar del Señor, Templeton empezó a decir que Jesús era la persona más moralmente perfecta que él había conocido, éticamente
sin igual, el más grandioso, el más justo, el más misericordioso. Y no recuerdo muy bien lo que dice el texto, lo leí hace muchos años, pero da la sensación que él seguía ahondando en todas las maravillas que él recordaba del Señor, y en un momento se le corta la voz, en un momento agacha la mirada, y el autor dice que casi llorando le dice, en verdad lo adoro. Era una apóstata, pero al recordar las perfecciones del Señor, dice, en realidad lo adoro. Y agregó, lo extraño. ¿Y sabes que entiendo lo impactada que estaba la hermana? Porque es tan distinto a nuestra propia actitud que somos los suyos con esta persona que es gloriosa. Con esta persona maravillosa que vemos hacer este acto de amor incomprensible para nosotros, pero que en vez de ser impactados por su hermosura, la verdad es que pasamos adelante como si fuera cualquier otra historia y sigamos. Una apóstata podía decir, lo adoro. Y vuelvo a preguntar, hermano, cuando consideras lo maravilloso del carácter de tu Señor, ¿no, no explota tu corazón en adorarlo? Cuando pasas tiempo sin mirarlo, sin abrir tu palabra, sin considerarlo, ¿no lo echas de menos? ¿O es solo una historia que vamos a conocer, que vamos a leer, pero que mañana vamos a olvidar? Juan no la olvidó. De hecho, la relata con detalles. La verdad que cuando uno lee sus cartas, especialmente su primera carta, uno encuentra mucho, mucho, mucho de estas últimas horas en su escrito. Mucho. El Señor no quiere que la olvides, porque nuestro tercer punto es que Él quiere que esta historia sea un ejemplo, porque este amor es un amor ejemplar. Fíjese lo que le va a decir después de ese diálogo con Pedro. Yo no voy a ser quien critique con mucha fuerza a Pedro. El Señor lo hace en el pasaje, pero luego de terminar, dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Esto calza perfecto con nosotros. Nosotros decimos que el Señor es nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro patrón, el carácter al cual nuestro carácter debe ser conformado, la imagen a la cual nuestra vida debe ser transformada. Lo decimos bien. Le dice, pues sí yo, el Señor y el maestro. El Señor el que está por sobre ustedes. El maestro el que les enseña todo, el de más alto rango que ustedes. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Esta historia de humildad no sucede solo para que la aprendamos, sino principalmente para que al contemplarla, al admirar lo maravillosa de la persona, del carácter de nuestro Señor, queramos también imitarla. Es para que tu hermano dejes de lado los paradigmas de este mundo que te dicen, y lo escuchábamos en el mensaje de Salvador, aplasta, avanza, triunfa en lo material, y adopte los paradigmas de tu Señor que te dicen, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No se trata solo de mostrar una imagen de humildad. El ejemplo es amar de tal forma que ser humilde no sea un peso. El ejemplo es amar de tal forma que aunque la tarea sea baja, aunque el otro parezca repulsivo, no sea un peso el poder servirle. Porque sabes que es muy fácil amar y servir a algunos de mis hermanos.
a los que nos parecen más cercanos, a los que nos gusta estar con ellos porque nos hacen sentir bien. Si con el ejemplo del fútbol mi señora me iba a retar, con este me va a retar más. Como decía Arjona, no te enamoraste de ti, de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Nos pasa muchas veces que no se trata de amar a mi hermano por quién es, sino de por lo que me da, por cómo yo me siento con ellos. El Señor le lava los pies a Judas, lava los repulsivos pies, porque amó a los suyos hasta el fin. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, hermanos, ¿las sabéis? Estoy seguro que esto no es nuevo. Si de algo estaba seguro al tomar este pasaje es que no era la primera vez que ustedes lo habían leído y no era la primera vez que ustedes habían escuchado un mensaje de él. Sabéis estas cosas. Sabéis que el Señor es tu ejemplo. Saben de su carácter humilde. Saben que Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Conocen que el Señor les ha amado hasta el fin. La primera parte del versículo la conoce. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y ya hemos escuchado lo que significa este término bienaventurado, Macarios, que no se refiere necesariamente a o derechamente no se refiere a la felicidad que el mundo nos ha pintado. No, no se refiere tampoco a que yo me considero feliz. ¿Sabes qué? Viniendo un poco, comprometiéndome un poco, teniendo un par de amigos, a los que no me caen bien los evito para no ser pesado, y con esto yo soy feliz, así que soy un bienaventurado. No, bienaventurado, este hombre floreciente es aquel a quien Dios aprueba y que la aprobación de Dios le produce esa felicidad. Es encontrar nuestro máximo gozo en realmente ser aprobado por Dios y vamos a ser aprobados por Dios cuando obedezcamos, cuando imitemos y cuando seamos transformados a la imagen de nuestro Señor. Alguien me dijo, ¿sabes qué? El tema de la humildad no es un tema para jóvenes. Yo dije, ¿sabes qué? Pedro, que estuvo en esa noche, no está de acuerdo contigo, porque Pedro en su primera carta le dice a los jóvenes, ¿se acuerdan? Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia y aprueba y da bienaventuranza, da florecimiento, da gozo a los humildes. Queridos hermanos, que al considerar el infinito amor de nuestro Señor, la infinita hermosura de su carácter y su invitación a aprender de mí, que pueda despertar en nuestros corazones el deseo de ser como Él. Y por lo tanto, en nuestras relaciones también, buscar su aprobación, no la del mundo, no la de nuestra familia, que a veces nos pide bajo los paradigmas del mundo, sino buscar la aprobación de Dios, la gracia de Dios, quien resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está la bienaventuranza, ahí está el gozo permanente. Que el Señor bendiga su palabra.